Hola a todos y bienvenidos nuevamente a Top 10 Datos. Las arañas son aquellas criaturas que, a pesar de tener un tamaño diminuto, logran asustar a miles de millones de personas en el mundo entero. Más de una persona le teme a las arañas, y aunque la mayoría de las veces no hay razón para estar asustado, hay casos en los que una araña se puede convertir en tu peor pesadilla. Desde arañas que momifican a sus víctimas hasta arañas que pueden caminar en el agua. Hoy les mencionaré 10 datos muy interesantes que probablemente desconocían de los arácnidos. Empecemos. Lo primero que deben de saber es que el miedo a las arañas es uno de los miedos más comunes en el mundo entero. De hecho, la aracnofobia, como se le conoce oficialmente, tiene una presencia más grande entre las personas que viven en América del Norte y Europa. En otras palabras, estamos hablando de continentes en donde no es muy común encontrarse con arañas todos los días. Por otro lado, el miedo a los arácnidos es menos común en lugares tropicales en donde por lo general existen arañas más grandes y más peludas. Un ejemplo de esto es Australia, un país en donde no solo habitan algunas de las serpientes más venenosas de todo el mundo, sino que también algunas de las arañas más espeluznantes de todo el planeta. Y una de ellas es la araña de Sydney con tela de embudo, o como se suele llamar, el monstruo de las piscinas. Verán, la araña de Sydney tiene la peculiaridad de ser el arácnido más peligroso de toda Australia, y posiblemente también del mundo. Y lo curioso de este pequeño arácnido es que su mordida solo tarda 2 minutos en hacer efecto. Después de eso, si la víctima no recibe antídoto, pues adiós mundo cruel. La gente suele asociar mucho a las tarántulas con un tipo de arácnido muy peligroso. Sin embargo, lo cierto es que esta criatura no supone ningún peligro para los seres humanos, y aunque sí es cierto que esta araña tiene veneno, el mismo es tan débil que de picar a alguien, lo peor que esta persona podría sentir es un dolor similar al que se siente cuando eres picado por una avispa. Ahora, si buscamos hablar de un arácnido que sí es realmente peligroso, tendríamos que mencionar a la araña bananera, una criatura que se encuentra en los bosques de América del Sur y América Central. Lo curioso de esta araña es que su picadura tiene un efecto un tanto peculiar, o al menos esto es lo que sucede cuando la víctima es un hombre. Verán, el veneno de la araña bananera tiene la característica de hacer que el miembro de un hombre permanezca erecto por al menos 4 horas, y aunque suena una bendición, lo cierto es que no lo es en lo absoluto. Por último, si la víctima no es tratada dentro de los primeros minutos después de haber recibido la mordida, el resultado final es un viaje al más allá sin boleto de retorno. Si la tarántula logra quitarte el sueño, entonces el siguiente arácnido en esta lista va a hacer que tengas pesadillas. La tarántula Goliath es una de las criaturas más espeluznantes que hay en el mundo, y es que, en efecto, el tamaño de la misma es suficiente como para atemorizar hasta el más valiente de los hombres. Para ser un poco más específico, la tarántula Goliath mide hasta 22 centímetros de largo. En otras palabras, llega a ser igual de grande que la mano de un hombre adulto. En cuanto a su alimentación, la tarántula en cuestión puede llegar a comer gusanos, cucarachas, saltamontes e incluso hasta pájaros pequeños. Ahora, de la misma forma como sucede con la picadura de la tarántula normal, la mordida de una tarántula Goliath no es peligrosa para los humanos. Sin embargo, los efectos de la misma sí son un poco más graves, y es que en el peor de los casos, una persona puede llegar a presentar síntomas como la fiebre, náuseas y dolor de cabeza. La viuda negra es una de las arañas más peligrosas del mundo, no solo para los humanos, sino que también para los machos de su especie. Verán, esta curiosa araña tiene la peculiar costumbre de comerse a sus parejas después de aparearse. Es por esta razón que el arácnido en cuestión recibe el nombre que la identifica. Lo curioso de este dato es que la viuda negra no tiene la culpa de la muerte de los machos. De hecho, esta peculiar araña se alimenta de sus parejas una vez que éstas ya han perdido la vida, o al menos esto es lo que sucede en la mayoría de veces. Para que puedan entender un poco mejor, cuando un macho termina de hacer lo suyo, este se retira bruscamente y quiebra su aparato reproductor. Como consecuencia, el arácnido empieza a perder hemolinfa, un fluido vital para que una araña pueda vivir. Finalmente, la criatura se recuesta y muere en cuestión de segundos. Es aquí cuando recién la viuda negra aprovecha la situación y se come el cuerpo de su pareja. Aunque las viudas negras no suelen comerse a sus parejas sino hasta después de que éstas ya han pasado la mejor vida, sí hay arañas que practican el canibalismo. De hecho, hay arañas que incluso se ofrecen de manera voluntaria para ser el alimento de otros arácnidos. En el caso de las arañas de espalda roja, esto sucede todo el tiempo. Sin embargo, hay casos en donde muchos machos de esta especie suelen buscar hembras jóvenes e inexpertas para poder sobrevivir durante el coito, pues de aparearse con hembras más desarrolladas, las probabilidades de vivir después de terminado el acto serían casi nulas. Por otro lado, las hembras son mucho más grandes que los machos, y es precisamente su tamaño lo que las ayuda a dominar a sus parejas y comerlas al terminar de aparearse. Por último, no hay ninguna explicación muy clara detrás del por qué las hembras se comen a los machos, pero se cree que la razón detrás de este extraño comportamiento es porque al hacerlo, las arañas hembra aumentan su expectativa de vida.
Una de las razones por las cuales muchas personas le temen a las arañas es porque estas tienen una apariencia muy tenebrosa, y creo que cualquier criatura con 8 patas y 6 ojos es digna de llevarse ese título. Pues bien, de la misma forma como existen arácnidos con los que no te gustaría cruzarte en ningún momento de tu vida, también hay arañas que de hecho lucen muy tiernas, y en algunos casos incluso tienen una apariencia muy curiosa. Por ejemplo, la araña panadera es uno de estos casos. Esta criatura, también conocida como la araña soldado, tiene un caparazón con 9 espinas y una paleta de colores que va desde el amarillo hasta el blanco e incluso el rojo. Por último, la araña panadera suele encontrarse en los bosques de Brasil y en los jardines de algunos hogares de América del Sur. Sin embargo, toparse con ella no supone ningún problema para nosotros, pues aunque este arácnido sí cuenta con veneno, el mismo no es peligroso para los seres humanos. De la misma forma como hay personas que le temen a las arañas, hay arañas que le temen a las hormigas, y aunque los arácnidos son en realidad mucho más grandes que estos insectos, la mayoría de ellos tratan de mantenerse lo más alejado posible. Verán, las hormigas tienen un mecanismo de defensa que hace que sus depredadores mantengan su distancia, y este consta en rociar una sustancia química llamada ácido fórmico. Lo curioso de este dato es que el ácido fórmico es muy útil para los seres humanos, pues este se usa para conservar alimentos y evitar que se formen bacterias. Sin embargo, el uso de este químico tiene un efecto muy diferente en las arañas. Para que puedan entender un poco mejor, si una hormiga ataca a una araña con esta sustancia, el resultado inmediato es la muerte. Sin ir muy lejos del tema, las arañas les tienen tanto miedo a las hormigas que hay casos en los que las mismas se disfrazan del insecto en cuestión para evitar ser atacadas. La forma más efectiva de lograr esto es usar las 2 patas delanteras y hacerlas pasar como si fueran un par de antenas. Y aunque esta técnica se usa casi siempre como una medida de supervivencia, hay arañas que imitan a una hormiga con el propósito de poder cazarla. Verán, si tomamos en consideración que las hormigas tienen un potente mecanismo de defensa, sería tonto de parte de las arañas no buscar una manera de pasar desapercibidas. Es así como muchos arácnidos se disfrazan de hormigas y esperan a que estos insectos se encuentren solos para luego atacar y llevar sus cuerpos a un lugar en donde se los puedan comer. En promedio se estima que hay al menos 300 especies de arañas que usan esta técnica para poder lograr su cometido, y la forma en la que los arácnidos imitan a las hormigas es tan buena que es casi imposible poder notar la diferencia entre una hormiga real y una araña pretendiendo ser una hormiga. La manera más efectiva en la cual una araña puede atrapar a su presa es mediante el uso de su tela. Esta misma tiene la fuerza suficiente para inmovilizar a cualquier insecto pequeño que se pose sobre ella, y aunque no es necesario hacer nada más una vez que la víctima ya ha caído en la trampa, las arañas tejedoras del orbe tienen la peculiar costumbre de momificar a los insectos para asegurarse de que estos no puedan escapar. La idea es lograr inmovilizarlos por completo y luego comerlos mientras aún siguen con vida. Por último, la fuerza de las telas de araña es tan grande que muchas personas la suelen comparar con la resistencia que tienen los chalecos antibalas. En otras palabras, un insecto no tiene ni la más mínima de las oportunidades de poder escapar de esta trampa mortal. Por si no fuera poco tener que verlas en los techos de nuestras habitaciones, las arañas también tienen la capacidad de vivir en otros ambientes que no necesariamente son los más adecuados para ninguno de estos arácnidos. En efecto, las arañas habitan los bosques, jardines, casas y en algunos casos incluso las piscinas. Verán, por extraño que esto pueda sonar, hay arañas que pueden vivir bajo el agua y algunas de ellas que incluso pueden caminar sobre la misma. Pero, ¿cómo lo hacen? Pues es muy simple. Debido al peso tan ligero que tienen la mayoría de estas criaturas, es casi imposible hundirse si es que ellas así no lo desean. Por otro lado, las arañas también cuentan con pelos que las ayudan a crear bolsas de oxígeno, las cuales usan para respirar cuando se sumergen en el agua. Curioso, ¿cierto? Antes de terminar con el video, les quería comentar algo rápido. Hace una semana hice una pequeña encuesta preguntando qué debería hacer una vez que empiece a salir en los videos. La mayoría votó por responder preguntas curiosas y mandar saludos. Así que les voy a dejar mi Instagram en la descripción de este video y allí pueden hacer todas las preguntas que quieran. Pueden ser preguntas curiosas, preguntas del canal y hasta preguntas personales. Tampoco olviden que si quieren saludos, solo tienen que pedirlo y yo me encargaré de grabarlo en el próximo video. Ahora sí, vamos con el outro. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este video, por favor suscríbete, comparte y activa la campanita de notificaciones. Tampoco olvides que puedes escribir tus comentarios en la parte de abajo haciéndome saber qué te gustaría ver en los próximos videos. Gracias por mirar y nos vemos la próxima.